una de las políticas públicas más destacadas del último tiempo ha sido la pensión garantizada universal, que permite aumentar de manera inmediata las pensiones de las personas que no pertenecen al 10% de las familias con mayores ingresos del país. ¿Qué opinión tienen al respecto, Alejandro? Bueno, no hay duda que para muchas personas el ahorro individual acumulado termina siendo insuficiente para construir una pensión, haciendo que la proporción entre la pensión y los sueldos, en lo que llamamos nosotros las tasas de reemplazo, esté por debajo de la expectativa de la gente. Con la PGU ese escenario cambió para un segmento muy importante de la población, por eso su importancia. No solo ha aumentado de manera relevante las pensiones al complementarlas con el ahorro individual de las personas, sino que además ha permitido que quienes más lo necesitan alcancen tasas de reemplazo cercanas al 70% y otras incluso cercanas al 100%. Es decir, pueden jubilar con el mismo monto que recibían cuando estaban laboralmente activos. Este aumento del pilar solidario, financiado con impuestos generales y focalizado en los pensionados más vulnerables del país, dejó a Chile con uno de los beneficios del pilar no contributivo más altos de la OECD, si lo comparamos como porcentaje del ingreso medio. Así que no cabe duda que la PGU es una de las iniciativas más importantes que se han implementado en el último tiempo y por lo mismo nos obliga a repensar cómo debemos reformar el actual sistema mixto de pensiones. Como el componente solidario ya se ha abordado, ahora nos debemos enfocar en mejorar otros aspectos más urgentes y más importantes para nuestro sistema. Andrea, hablemos ahora un poquito de la gestión que hacen desde la AFP. Me gustaría precisamente retomar el tema de la pensión garantizada universal y cuál es el rol que cumplen en el pago de este beneficio estatal. En el tema específico de la pensión garantizada universal, durante los primeros meses del año 2022 estuvimos a cargo de la implementación y pago de esta reforma, lo que implicó internamente hacer un trabajo muy desafiante y coordinado entre distintas áreas de la compañía, el IPS y las entidades de pago, para que el proceso fuese rápido, fácil y expedito de cara a nuestros pensionados y afiliados. Luego, la función de pago pasó al IPS, quien se encarga de pagar mes a mes este beneficio estatal. Como AFP tenemos un papel muy relevante en este proceso, con un rol activo en la generación de información requerida para que el Instituto de Previsión Social realice los pagos correspondientes, así como en las liquidaciones de pensión y las comunicaciones con los potenciales beneficiarios de PGU, pertenecientes a Hábitat, para incentivar su presentación y el Estado puede evaluar sus postulaciones. Como vemos en la lámina, la PGU benefició a más de 107.000 afiliados de Hábitat, que en su conjunto para el año 2022 significó un monto de 163.000 millones de pesos entregados por el Estado. Otro aspecto sumamente importante es el pago de pensiones. ¿Qué nos puedes comentar acerca del proceso que hubo durante el año pasado? Una de nuestras principales funciones tiene relación con la tramitación y el pago de pensiones. Y es importante recordar que esta pensión se construye en conjunto entre nuestros clientes y la AFP, considerando que nuestros afiliados hacen el esfuerzo en ahorrar para su vejez y nosotros hacemos nuestra parte invirtiendo y haciendo crecer los ahorros. En términos de número, el año pasado tuvimos 42.585 nuevos pensionados, alcanzando un total de 274.741 pensiones, con un promedio mensual de pago de 73.335 millones. Es importante destacar, tal como mencionó Alejandro anteriormente, que hemos estado muy enfocados y haciendo esfuerzos importantes para hacer más simple la relación que nuestros pensionados tienen con la AFP. Como resultado concreto de esto, más del 80% de estas pensiones se pagan vía electrónica, permitiendo que nuestros pensionados no tengan que salir de su casa para recibir su pensión, en un proceso seguro y expedito para ellos, lo que se complementa con los avances que hemos tenido en las atenciones vía remota. Otro tema relevante para destacar es el pago de herencia, uno de los elementos más valorados por la ciudadanía según los estudios de opinión, relacionado con la propiedad de los fondos. Durante el año 2022 pagamos herencia a 3.765 familias por un total de 57.981 millones, un aumento de casi un 40% respecto del año anterior,
lo que da cuenta año a año de la relevancia que tiene este beneficio previsional. Las AFP realizan una gestión muy importante para garantizar que las cotizaciones lleguen a las cuentas de los afiliados, a sus cuentas individuales. ¿Qué destacarías en ese ámbito? Así es, Cristina. Las AFP no solo nos encargamos de pagar pensiones y administrar la cuenta de nuestros afiliados. Gestionamos, por ejemplo, los cambios de fondo, giros y envío de cartolas cuatrimestrales, entre otros, sino que hacemos un trabajo importante para asegurar que sus cotizaciones lleguen efectivamente a sus cuentas de ahorro individual. Permíteme poner un ejemplo. Durante el año se recaudan y procesan planillas de pago. Sin embargo, en algunas oportunidades los empleadores hacen declaraciones y no pago inmediato de las cotizaciones descontadas a sus trabajadores, generando un compromiso de pago futuro, o simplemente no pagan ni declaran, generando mora presunta que debemos aclarar. Ahí es donde tenemos que activarnos para recuperar estos dineros lo antes posible e integrarlos a las cuentas de ahorro individual y, si es necesario, iniciar juicios de cobranza. Producto de nuestra gestión, durante el año recaudamos y procesamos más de 3.286.916 planillas de pago. Y con respecto a las declaraciones y no pago recibidas, con el trabajo que hacemos permitió que en el año 2022 el 99,6% de estas cotizaciones declaradas haya sido recaudada en el mismo año. Ahora bien, Andrea, ¿qué pasa si un empleador hace un pago incorrecto o comete un error al pagar una cotización? Bueno, ahí las AFP cumplimos nuevamente una tarea importante en hacer que esta plata vaya a la cuenta del afiliado que corresponde. Hay veces que el empleador comete equivocaciones al pagar las cotizaciones. Uno de los más frecuentes tiene que ver con errores en el ingreso de los datos del trabajador, como nombre, el RUT, la AFP a la cual están afiliados, etc., lo que nos impide asociar la cotización pagada a la cuenta personal del afiliado. Esto es lo que se conoce como rezago. Como las AFP tenemos un rol fiduciario que cumplir, hacemos todos los esfuerzos posibles para aclarar esta cotización y abonarla en la cuenta de ahorro de nuestros afiliados para que se rentabilice en el tiempo. Esta gestión permanente que hacemos permitió que pudiéramos aclarar el 96,61% de los rezagos al segundo mes desde su pago. Es importante que los afiliados tomen control de sus ahorros, revisando periódicamente la información sobre sus cotizaciones, para identificar con anticipación la existencia de cotizaciones impagas y de esta manera regularizar la situación lo antes posible. Así, al momento de pensionarse, tener todos sus fondos en sus cuentas. La información sobre sus cotizaciones se encuentra disponible en los certificados de cotización y adicionalmente en las cartolas cuatrimestrales que les hacemos llegar.